Bueno, me siento muy honrado de estar aquí esta tarde. Le estoy agradecidísimo a Ángela Hernández Benito por su invitación a estas 11ª jornadas de literatura romántica y bueno, también Pedro Ojeda y a toda la organización de la Semana de Estudios Románticos. Y bueno, pues cuando Ángela me planteó amablemente esta nueva invitación, puesto que estuve aquí presente también hace 3 años, hablando en aquella ocasión de la fotógrafa Julia Margaret Cameron, la primera fotógrafa romántica a mi juicio, pues hablamos de la posibilidad de que, como tenemos este lema de Letra Heridos, ¿por qué no hablar de esa herida romántica y dónde mejor se expresa esa herida que en las leyendas? Y lo que he querido hacer para esta conferencia es dar un repaso a dos, formas de pintar que podrían parecer distantes, que son la española de la época de la segunda mitad del siglo XIX, junto con la pintura victoriana, que se van a dar la mano a la hora de tocar algunos temas comunes, como son estos temas de leyenda. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos vamos a mover en una franja temporal que va a ocuparnos sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, con lo cual vamos a encontrarnos en una época un tanto, singular en lo que a la historiografía del arte se refiere. Y es que en el siglo XIX tenemos que en Europa se vive el movimiento romántico aproximadamente entre 1820 y 1850. Como no, en España pues vamos un poquito a la zaga y va a ser un poco más tardía la llegada del romanticismo, sobre todo en lo que a pintura se refiere. Entonces el marco, como decía antes, en Inglaterra se va a dar, por ejemplo, el rafaelismo, que como comentaba Ángela es una de las materias en las que más me he especializado y que tiene una primera deriva entre 1850 y 1870, y el marco en el que vamos a trabajar hoy es el de la pintura postromanticista, que podríamos hablar de ella, que se mueve entre los años 1850 y 1900, donde se dan la mano esa pintura española y esa pintura victoriana. ¿Qué sucede? ¿Por qué ha quedado? Yo creo que tendríamos que hablar de una segunda oleada romántica más que de posromanticismo. Es como que se queda como en un cajón de saco, en un segundo plano, y yo creo que es una pintura a reivindicar. De hecho, ¿qué sucede? Pues que movimientos como el realismo o el impresionismo pues van a eclipsar todos estos movimientos, quizá un poco más tradicionales por su temática y por su técnica, y pues nos dejan ahí anclado con esa etiqueta de posromanticismo pues esta pintura de la que vamos a hablar hoy, y que yo de alguna manera quiero reivindicar, sobre todo su raíz romántica, aunque es verdad que presenta diferencias con los inicios del movimiento, como vamos a ver hoy. Sobre todo ese anclaje con lo legendario, pues yo creo que es merecedora quizá de ser reivindicada. Y vamos a empezar el viaje por España. Vamos a empezar por una leyenda que seguro que les suena a todos, y es la de los amantes de Teruel, que tenemos plasmados aquí en este magnífico lienzo de Antonio Muñoz de Graín del año 1884. Vamos a ver un poquito qué nos cuenta esta leyenda y qué nos representa este cuadro. Bueno, pues la leyenda nos habla del amor imposible entre doña Isabel de Segura y de un noble empobrecido que era don Diego Juan Martínez de Marsilla, allá por el año 1212, siglo XIII. ¿Qué sucede? Que este joven pues quiere recuperar su fortuna. Entonces le propone a su amada y sobre todo a su padre, que era el que se oponía al matrimonio, que le dé un plazo de 5 años para volver a conseguir su fortuna y poder así casarse con su amada. En esto que en el justo el día que se cumple el 5º aniversario de su marcha, regresa con la fortuna, y con tan mala suerte de que en ese momento están tocando las campanas de la iglesia, porque el matrimonio de ella con don Rodrigo de Azara, impuesto por su padre, se había consumado. El noble está compungido,
se acerca a su amada y la pide un beso, y ella pues claro, se había entregado ante Dios, ante otro hombre, y se lo niega. En ese momento el joven no puede con ello y fallece. Entonces estamos viendo en el cuadro esa imagen en la cual el caballero, como ya había recabado fortuna, pues va a ser enterrado con bastante lujo. Vamos a verle que tenemos ese entierro fastuoso, y estamos viendo un momento clave que todavía no les he desvelado de esta leyenda, y es que en el momento en que la joven doña Isabel se acerca al cadáver de su amado, lo besa, y en el momento en que lo besa, ella cae muerta junto a él, y ese es el momento preciso que tenemos en este cuadro. El caso es que esta historia de los amantes de Teruel inspiró pues diversos romances populares y muchas obras literarias, y quizá la más conocida de ellas sea el drama en verso de Hartzenbusch del año 1837. O sea que ya tenemos aquí un enlace romántico para esta leyenda de los amantes de Teruel. Y bueno, como habíamos dicho, esta leyenda ha inspirado también muchas obras artísticas, y de entre todas pues tenemos que destacar este lienzo de Antonio Muñoz de Graín. Podemos decir que el lienzo fue premiado con una primera medalla en la Exposición Nacional de ese año, de 1884, y que se trata de una de las escasas incursiones de este autor en el género histórico, ya que su producción es fundamentalmente la pintura de paisajes. Sin lugar a dudas, tenemos aquí una de las más grandes cumbres del género, y además una novedad estética en la pintura de historia de aquel momento. Vamos a comentar algunos detalles del lienzo, y es que podemos, si lo observamos, pues tenemos esa escena de ese beso que ha culminado en la muerte de la joven, y vemos que está volcada sobre un vistoso catafalco de bronce dorado, y que está adornado con águilas, mascarones y leones, y en él se puede leer la leyenda que dice: viva el nome e mora el home, y cubierto de rosas y coronas de laurel es el homenaje a los triunfos y glorias de ese caballero que, pese a su pobreza, en 5 años había logrado remontar. Y por fin los dos amantes, unidos por la muerte, son contemplados al fondo por todo ese séquito, esas dueñas que vienen a llorar el cadáver y a honrar al caballero. Y este lienzo sí se puede admirar en el Museo del Prado, así que les invito a ello. Vamos con otro lienzo impresionante vinculado con leyendas de raíz histórica. Estamos hablando del cuadro La leyenda del rey monje, o La campana de Huesca, de José Casado de la Lisal, de 1880. Aquí tenemos una leyenda que esta vez también tiene una base histórica. ¿Qué nos cuentan las crónicas, pero las crónicas más legendarias? Y nos hablan de que en el año 1134 falleció el rey Alfonso I el Batallador, y a su muerte no dejó descendencia. Así que va a subir al trono su hermano, el rey Ramiro II, llamado el Monje, puesto que en aquel momento era obispo de Roda de Isábena. Según nos cuenta la crónica de San Juan de la Peña del siglo XIV, Ramiro II pues no fue tomado en serio por los nobles de su corte, ¿no? Era como, este rey fraile, le vamos a poder dominar, vamos a poder influir en sus decisiones, y nada más allá. Ramiro II, en cuanto se da cuenta de esto, dice: voy a hacer algo, voy a pedir un consejo a mi maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, y entonces envía allí un emisario. Le cuenta exactamente lo que le ha dicho Ramiro II, y le conduce el abad, le conduce al huerto y le dice: fíjate bien en lo que voy a hacer y repíteselo exactamente a Ramiro. Él se acerca al huerto y con una hoz corta unas coles, solo aquellas que sobresalían más, pero las corta de raíz. Dice: vete y cuéntaselo. Total, que llega este mensaje a Ramiro II,
y traza un atleta que veremos a continuación. Él hace llamar a todos los nobles a la corte y les dice que, o la excusa por la que les llama es que ha mandado fabricar la campana más enorme que se pueda para que haciéndola sonar desde Huesca se oiga en todo el reino. Total, que les va haciendo pasar de uno en uno en orden de importancia. Esto es primero aquellos caballeros a los que le estaban tratando de subyugar, de imponer sus opiniones, y lo que va haciendo es que según van entrando uno a uno los va decapitando. Y cuando ha realizado esta terrible acción con los más hostiles, por decirlo de alguna manera, es entonces cuando deja entrar en la estancia a los demás nobles para que se den cuenta de que el rey es el rey y tienen que ordenarle a cambio, y si no son capaces de hacerlo, pues seguirán el camino de sus antecesores. Bueno, pues esta es la leyenda, y como pueden ustedes ver en el cuadro está representado ese trágico momento en el que los nobles acceden a la estancia en la cual Ramiro II les está mostrando esa supuesta campana que está formada por esas cabezas degolladas y con el badajo con una cabeza colgada. Es un lienzo realmente estremecedor que se puede ver está colocado en el Ayuntamiento de Huesca, y si van ustedes por allá solo pueden verlo si hacen la visita guiada a la ciudad, que además de ver este lienzo en el ayuntamiento, pues pueden ver la iglesia de San Pedro el Viejo, la catedral o el Museo de Huesca, en el que hay también unas reproducciones de este cuadro a menor escala y un boceto, y también está la estancia donde se supone que se tuvo lugar esta acción. Y es que Casado de Lalisal estaba en Italia en aquel momento, y cuando quiso pintar este cuadro pidió a sus amigos de Huesca que por favor le mandaran los planos, las trazas de la ubicación donde había tenido lugar este episodio. Lógicamente el episodio es legendario y no se sabía exactamente cuál era la parte de Huesca en la que había tenido lugar el hecho. De hecho, es posible que ni siquiera tuviera lugar, que es lo más lógico pensar. El caso es que le mandaron las trazas de esta dependencia, y cuando vas allí a hacer la visita a Huesca y cuando te colocas allí en el mismo lugar ves exactamente la disposición. O sea que si has visto el cuadro, que es tan impresionante, tan tétrico, tan lúgubre, cuando te encuentras de frente en aquella estancia, pues la verdad es que la sensación es arrolladora. Comentaba que estaba en Italia. Este cuadro lo terminó en San Pietro in Montorio, donde estaba la Academia Española en Roma, y lo envió desde allí a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881. Y es probablemente la pintura más truculenta de toda la historia del arte español, quizá de su tiempo seguro, por el grado de realismo y por ese tema tan tétrico de las cabezas degolladas. Pero siguiendo a un estudioso como es Alfonso Alagón, han querido ver en esta obra a personajes que lo vinculan directamente con el romanticismo. Vamos a ver a quiénes nos podemos encontrar aquí. Según este estudioso, tenemos, fíjense, aquí en la parte derecha podemos ver a Gustavo Adolfo Bécquer junto a la columna y a su hermano Valeriano. Así que está, de alguna manera, este cuadro está siendo un homenaje también a personajes románticos como los hermanos Bécquer, pero también está Eugenio Lucas Padilla, Tomás Bretón, e incluso está el mismo José Casado de Lalisal en el papel de Ramiro II. Bueno, pues vamos a saltar ahora nos vamos a ir del continente hasta las islas para acercarnos a la localidad de Coventry para ver este precioso lienzo, Lady Godiva de John Collier del año 1897, que podríamos decir que es una segunda o tercera oleada de esa pintura prerrafaelista que comentaba antes, que comienza en los años 50 del siglo XIX. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues aquí hay una historia legendaria que tiene lógicamente parte de leyenda, parte de historia y también parte de mito.
Vamos a contar la leyenda que no sé si la conocen, pero que es realmente curiosa, y esta sí que es mucho menos estética y lúgubre, es más, diría yo, todo lo contrario, es toda una lección de bondad la que nos da Lady Godiva. Leofric, esposo de Godiva, es el señor de Coventry y tiene a sus ciudadanos subyugados por tremendos impuestos. Entonces, pues es tal la asfixia que tiene que no sabe qué hacer la población, y Lady Godiva se apiada de ellos. Entonces, cuenta la leyenda que Lady Godiva se acerca a Leofric y le dice: por favor, baja los impuestos de estas personas porque lo están pasando verdaderamente mal, hay que hacer algo por ellos. Y él, todo altivo, la responde, dice: voy a hacerte caso a condición de que cojas tu caballo y pases por la calle principal de Coventry totalmente desnuda. Ella se queda pensativa y dice: acepto. Y lo que hace es lo siguiente: va a colocar un bando en la iglesia y va a decir: ciudadanos de Coventry, por esta circunstancia, para que os bajen los impuestos, voy a pasar desnuda por la calle principal a tal día, a tal hora, así que os ruego que por favor cerréis las ventanas y que nadie mire mi desnudez. El caso es que, pues llega el día y la hora convenidas, y así hacen los vecinos: cierran los postigos de sus ventanas y Lady Godiva pasea desnuda por las calles. Aquí ese es el momento que nos retrata John Collier. Como veis, Lady Godiva está cubierta solamente por su cabellera pelirroja. Si pensamos en una cabellera pelirroja en este contexto, en estos años, tendríamos que pensar en una femme fatal, pero y que sí que se da en la obra de Collier. Yo en este caso creo que en absoluto es así, por esta bondad de Lady Godiva, y yo creo que lo que expresa es más bien esa belleza y esa pureza de esta joven. Hay simbología, por ejemplo, en la túnica que cubre el caballo, que sería el escudo de Inglaterra. Vemos también que está en un entorno medieval, puesto que podemos ver las columnas, los capiteles, pero sí que es verdad que es un historicismo reconstruido. No pensamos que la Inglaterra del siglo XI fuera de este estilo, pero sí que es verdad que quiere dar esa aura de medievalismo. Hay una leyenda más que quiero contar relacionada con esto, y es que se dice que hubo una persona que transgredió la norma. Es el llamado Peeping Tom, o Tom el Mirón. Se dice que este Peeping Tom en un momento dado pues no pudo resistir la tentación de ver a su dama desnuda, que miró por un agujero. Pero también cuenta la leyenda que por cometer esta infracción iba a quedarse ciego. De hecho, es que, como comentaba, esta parte tiene parte histórica, parte mitológica y también parte legendaria. En la parte mitológica es tanto esta leyenda del Mirón podría tener relación con la leyenda de Tiresias de Tebas, que vio a Atenea desnuda y ésta le condenó con la ceguera. Y luego, como sabemos, los dioses griegos, como eran tan vengativos y urdían unas cosas unos contra otros, como a Tiresias no le podían devolver la visión, lo que sí hicieron fue darle el don de la clarividencia, con lo que se convirtió en uno de los grandes adivinos de la literatura clásica. ¿Y qué más contar? En la parte histórica sí que sabemos que Lady Godiva existió, que efectivamente fue una dama muy bondadosa y que inspiró al señor Leofric, el señor de Coventry, por ejemplo, la fundación del monasterio de Coventry. Así que parece ser que esto no deja de ser una leyenda romántica, que además sí que tiene su origen en un poema romántico, creo recordar, de Alfred Tennyson. Y como les decía, también hemos comentado el origen mitológico. El tema de Godiva también el nombre Godiva puede provenir de raíces que tengan godas, que tengan que ver con la palabra diosa. O sea, diva, por ejemplo, en sánscrito es diosa, madre Goda es la principal diosa en la mitología vikinga, así que quizás el nombre de Godiva quiera representar un poco al tema, a la palabra o al vocablo diosa.
Seguimos en Inglaterra y vamos a una de sus leyendas más interesantes, que es la leyenda de los caballeros de la tabla redonda y su búsqueda del Grial. La leyenda del Grial fue ampliamente conocida en el mundo, en gran medida gracias a los trabajos de los románticos ingleses del siglo XIX, como Lord Alfred Tennyson, y la obra también de Richard Wagner, como veremos luego un poco más adelante. Pero si nos vamos a las fuentes, la historia del Grial la encontramos sus raíces en la Edad Media, y el primer autor que menciona el Grial es entre 1181 y 1191 el poeta Chrétien de Troyes en Le Conte du Graal. Pero serán Robert de Boron y Wolfram von Eschenbach quienes desarrollarían más esa primera historia de Chrétien de Troyes, y que serían los que la difundirían en toda la Europa medieval. La fuente para los británicos va a ser fundamentalmente una obra de Thomas Malory del siglo XV, de 1485, que es La muerte de Arturo, y ahí es donde nos cuentan en algunos de sus capítulos, en concreto del 13 al 17, la llamada demanda del Grial. Y es que el rey Arturo va a encomendar a los caballeros de la tabla redonda a que tengan que ir en búsqueda del Santo Grial, y que no volverán a Camelot sin haber conseguido esta gesta. Y es que solo lo van a conseguir 3 de ellos. Galahad, que una vez que contempla el Grial entrega su alma, muere y es llevado por los ángeles al cielo. Perceval, que deja las armas y se convierte en ermitaño y se refugia en la ciudad de Sarras y muere un año después. Y el tercero será Sir Bors, que será ya quien el encargado de regresar a Camelot para relatar la historia y poner fin a la demanda del Santo Grial. Vamos a ver uno de los primeros lienzos. Antes les hablaba de la femme fatale, de la mujer fatal. Aquí sí que la tenemos. Estamos ante un lienzo, titulado La tentación de Perceval, de Arthur Hacker, del año 1894. Como decía, aquí sí tenemos la imagen de la femme fatale, esta mujer que, como pueden observar, está reptando. Lo que está haciendo es ofrecer una copa con una poción a este caballero que está comisionado para esa búsqueda del Grial, y que podemos ver, si se fijan ustedes, cómo tiene ese halo de santidad. Este caballero es tentado por la lujuria de esta doncella, y en el momento en que va a beber de la poción se fija en su espada clavada en el suelo, que tiene forma de espada, y en ese momento se da cuenta del hecho de que está siendo tentado, y rechaza a esta mujer que le trata de seducir. Así que tenemos ese caso de cómo esa comisión de ir a buscar el Grial le ayuda a superar las tentaciones que tenemos, que tiene en el camino. Esto me recuerda a 2 poemas románticos de John Keats del año 1919, que son Lamia y La Belle Dame sans merci. En ambos casos John Keats habla también de esa femme fatale que tienta al caballero, pero tanto en Lamia como en La Belle Dame sans merci los caballeros no pueden resistir la tentación y caen seducidos ante las mujeres. Así que aquí Arthur Hacker le da una vuelta a John Keats y hace que triunfe el caballero cristiano ante esa mujer fatal. Vamos con la consecución del Grial, el momento en que los 3 caballeros que mencionábamos antes, Galahad, Perceval y Sir Bors, llegan por fin al lugar donde se halla el Grial. Aquí lo tenemos representado en este tapiz que fue comisionado por William Morris, líder del movimiento Arts and Crafts, y ejecutado por Edward Coley Burne-Jones, que es uno de los pintores también adscritos a la corriente prerrafaelista que mencionaba antes, y realizado en los años 1895 y 96. Aquí tenemos en primer lugar al caballero
caballero Sir Galahad es el que tienen ustedes en primera posición, adorando el Grial, que custodian una serie de ángeles, y tras el séquito de ángeles que tiene detrás están Sir Bors y Perceval. Y este tapiz se puede ver en el Museo de Birmingham. Vamos adelante y seguimos con el tema griálico, pero esta vez vamos a ver un cuadro que sería más bien alegórico que histórico o legendario, como estábamos viendo. Y es que en este caso Dante Gabriel Rossetti, otro de los miembros de la Orden Prerrafaelita, uno de sus miembros fundadores, en una fase ya un poco más tardía, 1874, representa esta Dama del Grial. De nuevo, otra vez, el elemento de esa mujer con la cabellera pelirroja que se desactiva su fatalidad por la presencia, como vemos, de ese paloma del Espíritu Santo que porta una joya en su pico. Y estamos aquí viendo cómo se forja una de las imágenes simbolistas. Hemos hablado de la femme fatale, que es una de las mujeres, una de las tipologías de mujeres del simbolismo, pero en este caso tenemos aquí la mujer sagrada, que sería otro de las tipologías, que junto a la tercera, que es el andrógino o la ginandria, esa ambigüedad sexual, tenemos los tres tipos de mujeres que van a aparecer sobre todo en este periodo de tiempo de finales del siglo XIX dentro de la corriente simbolista. Seguimos adelante y vamos a cambiar de ámbito. Les hablaba antes de que por un lado había sido la leyenda del Grial la que había inspirado a los pintores británicos, y que había un personaje, había otro tipo de influencia de digamos arte relacionado con lo griálico que proviene de Richard Wagner. Aquí les presento un grabado del artista que nos va a ocupar en los próximos minutos, que es el Rogelio de Egusquiza, uno de los grandes pintores simbolistas españoles a reivindicar, que nació en Cantabria, en Santander, a mediados del siglo XIX, y que, bueno, pues es uno de los pocos, ahora hablaremos un poco más en detalle, el único pintor español que participó en los salones parisinos de la Rosa Cruz, que ahora comentaré lo que son. Bueno, vamos a la figura de Wagner. Wagner es uno de los promotores de la leyenda griálica en el ámbito alemán y sobre todo en el ámbito francés. Y es que cuando obras como Parsifal llegan a París van a causar una tremenda conmoción, y de hecho va a haber toda una serie de pintores que representen el Grial. Y en concreto hay un personaje que es crítico, artístico, dramaturgo y promotor de exposiciones, que es Josephine Péladan, que es este promotor. Él fue el fundador de la Orden de la Rosa Cruz, del Temple y del Grial, o sea que ya tenemos ahí el tema del Grial, y que realizó estas exposiciones que, digamos, aglutinaron a pintores relacionados con temas esotéricos de la época de entre 1892 y 1897. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Wagner, en su ópera Parsifal, lo que hace es retomar la fuente medieval que comentábamos antes, que era Wolfram von Eschenbach, que es el que desarrolla en el ámbito germánico la leyenda del Grial. El pintor Rogelio de Egusquiza, que está en París y, como decía, participa en estos salones esotéricos, se ve totalmente imbuido de wagnerianismo, y es tal su pasión por el tema del Grial que va a buscar las raíces de esa leyenda, y lo que hace es desplazarse e investigar las fuentes, y llega a la conclusión de que antes de la leyenda del Grial de von Eschenbach hay una obra anterior, que es Titurel, que es la imagen, el grabado que pueden ver ustedes a la izquierda.
Y es que este Titulén pues es un rey que guardaba el grial según las primeras narraciones de von Eschenbach, que se han conservado de forma fragmentaria. Así que bueno, pues solo con esos digamos rastros de literatura griálica, Rogelio de Egusquiza compone este grabado de Titulén. Y en la misma serie, y quizá ya inspirado por ya la leyenda del grial de von Eschenbach, crea este otro grabado de el Santo Grial, en el cual pueden apreciar cómo él lo representa como esta copa de la que emana una luz abrasadora, cómo está custodiado por el ángel, la paloma del Espíritu Santo, y por ángeles y santos a su alrededor. Así que aquí tenemos cómo un español visita el tema del Santo Grial. Sí, mencionar que estas obras se conservan en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, que creo que ahora mismo está cerrado, pero que en breve volverá a abrir sus puertas, así que les invito a que se acerquen por allí a ver estas obras de Rogelio de Egusquiza, que tratan también toda una serie de temas interesantísimos, como Tristán e Iseo, cuyos lienzos pues son también bastante interesantes. Vamos a pasar a cambiar ahora de tema y vamos a ver los paralelismos que hay entre Inglaterra y España en un tema en concreto, que son las leyendas referentes a santas y beatas. En este caso vamos a hacer referencia a una santa que conocen ustedes muy bien, que es Santa Eulalia, cuya obra de Luis Salvador Carmona se conserva aquí a unos metros, que es esta Santa Eulalia crucificada. Y es que el tema de la crucifixión femenina es uno de los temas menos investigados, pero más patentes en lo que es el periodo de fin de siglo, que va desde 1880 a 1920, y que yo he estudiado en mi tesis doctoral. Pero la traigo hoy aquí en referencia a esas leyendas referidas a los orígenes del cristianismo, y en concreto a esos periodos de persecución de los emperadores romanos a los cristianos. Y vamos a ver cómo en un marco de años muy, muy cercano, entre 1885 y 1895, tenemos a un británico y a un español que realizan el tema de Santa Eulalia crucificada. En medio, vamos a empezar por en medio, que es la obra la primera de las obras, es la Santa Eulalia de John William Waterhouse de 1885. Bueno, aquí podríamos hablar de que Waterhouse es un pintor un poco particular. Es un pintor, se le llama el último pintor rafaelista por su estilo, y es un pintor al que se le han encontrado ciertos vínculos, de nuevo lo vuelvo a mencionar, con el mundo de lo esotérico, de lo ocultista. De hecho, pues por la temática de sus lienzos, adivinación, pociones mágicas, encantamientos, pues se pensaba, bueno, de hecho tiene temas de auténtico erudito, porque incluso hace referencia a temas que se ven en obras como el Targum hebreo, que no eran conocidas si no tenías un alto grado de cultura, no de cultura, sino de erudición, diría yo. El caso es que Waterhouse pues se interesa por esta santa española, se me ha olvidado decirlo, Santa Eulalia es una santa española, no se sabe muy bien si es de Barcelona o es de Extremadura, porque existen leyendas que hablan de los dos orígenes de la santa, pero sí se sabe que cuando tenía la edad de 14 años se enfrentó al gobernador romano Daciano, y la quiso hacer abjurar del cristianismo. Ella se negó a adorar a los dioses paganos, y por ello pues fue martirizada, y en último término el gobernador Daciano ordenó su crucifixión, y para digamos mayor vergüenza ordenó que la desnudaran. Entonces cuenta la leyenda que en el momento en que desnudaron a Santa Eulalia para crucificarla, comenzó a nevar, digamos como si fuera un mensaje divino para que Dios cubriera su desnudez, y en el momento en que fue colocada en la cruz,
se dice que una paloma salió de su boca llevándose su alma a los cielos. Aquí en el lienzo de Waterhouse en el centro podemos ver cómo Santa Eulalia ha sido descolgada de la cruz, se observa su desnudez y esas palomas pues hacen también un poco ese guiño a esa leyenda. Lo que no se sabe muy bien es de dónde, cómo conoció William Waterhouse esta leyenda de Santa Eulalia, porque digamos que el Peristéfanon, un texto latino, habla de Santa Eulalia pero no menciona para nada la crucifixión. De hecho, hay un boceto preparatorio de este cuadro en el que esta cruz que vemos aquí sesgada no aparece, o sea que él en un primer momento no conoce el final de la leyenda con la crucifixión, y parece ser que llega a sus manos el pasionario hispánico donde sí se narra este final de la leyenda. Así que digamos que Waterhouse es un erudito, de hecho llega a ser miembro de la Royal Academy británica, y por ello, pues como decía, no se sabe muy bien si fue ocultista, aunque tenemos muchas pistas para ello, y quizás sí lo fue de forma anónima por ostentar ese rango de académico de británico. Vamos con el lienzo de la izquierda, que es el Martirio de Santa Eulalia de Gabriel Palencia y Urbanel, este ya español, 10 años después, en 1895. Y es que, bueno, Gabriel Palencia, pues él era restaurador y decorador de pinturas de la Casa Real y fue el protegido de la infanta Doña Eulalia. Entonces es posible que la inspiración para este cuadro fuera rendir homenaje a su mentora. Él sí que conoce la leyenda de Eulalia crucificada, pero quiere ser mucho más tenue que Waterhouse y obvia el tema de la desnudez, pero sí que, sin embargo, él sí que la muestra en esa pose crucificada, digamos, cuando su cuerpo ya yace muerto y su alma ha ascendido a los cielos. Esta pieza fue partícipe de la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1895 y recibió la tercera medalla. Y si quieren ustedes acercarse a ver esta obra, aunque es de los fondos del Museo del Prado, se encuentra en el Ayuntamiento de La Coruña, y si se acercan por allí tienen que preguntar porque está un poco escondida en la primera planta. Bueno, y vamos hemos hecho el guiño de la Santa Eulalia de Luis Salvador Carmona que tenemos aquí al lado, y quiero hacer otro guiño también a la ciudad de Valladolid y, como no, a Zorrilla. Y estamos hablando del retrato de María Guerrero representando a la obra de Don Juan en el papel de Doña Inés. Así que, bueno, pues este retrato es de Raimundo Madrazo del año 1891 y, vamos a hablar un poquito de la biografía de María Guerrero. Pues digamos que era una actriz muy altiva y que se tenía en gran estima ya desde muy joven. Ella nace en 1867 y ya con 10 años ella ya se ve con el desparpajo para querer hacerse retratar. O sea que, va a tener mucha raigambre desde el principio. Va a ser alumna de la actriz Teodora Lamadrid, va a compartir escenario con grandes actores como Emilio Mario y Ricardo Calvo, o con los franceses Coquelin o la mismísima Sara Bernard. O sea que tenemos a una actriz de primera talla en este caso. Sabemos que se casó en 1896 con un aristócrata que era también actor, Fernando Díaz de Mendoza, y con el que formó su propia compañía, y vieron al teatro español quizá una de las épocas más gloriosas. De hecho, llegaron a estrenar cerca de 150 obras a lo largo de toda la carrera, y no solo en España, sino que viajaron también a Hispanoamérica. De hecho, en Madrid pues tuvieron sus grandes éxitos en el Teatro de la Princesa. Allí vieron el esplendor de María Guerrero, y en 1928, al morir, decidieron cambiar el nombre de este teatro, del Teatro de la Princesa, por el nombre de Teatro María Guerrero, y que todavía conservamos con ese nombre en Madrid.
Así que, bueno, comentar un poco que este retrato realizado en 1878, este retrato realizado en 1891 por Raimundo Madrazo está representando a María Guerrero en ese papel de Doña Inés. Si se fijan, ha querido dotarle de esa aureola dorada, casi de icono bizantino, o sea, es como si estuviera elevando de alguna manera a una categoría sagrada a la Doña Inés del Tenorio de Zorrilla. Y vemos también que el retrato transmite esa dulzura sumisa e inocente de este personaje de Doña Inés, y que María Guerrero interpretó magistralmente y que se puede ver en su pose y en la expresividad de su gesto. Y bueno, aunque Madrazo desarrolló su carrera siguiendo la tradición de la pintura francesa, en este caso digamos que hizo un ejercicio de ponerse del lado español y siguió la tradición pictórica del siglo de oro para llevar adelante este retrato. Y el lienzo se puede visitar en el Museo Nacional del Teatro en la localidad de Almagro. Y bueno, aunque aquí habría terminado mi conferencia, he querido hacer un guiño, una respuesta a una pregunta que quedó en el aire hace 3 años cuando estuve aquí en las jornadas, en las semanas de estudios románticos, que me preguntó Ángela por la fotografía post-mortem. Y en este caso lo que voy a hacer es hablar de algunos del caso paradigmático de Mariano Fortuny y de su relación con las máscaras mortuorias. Así que nos salimos por un momento de este escenario de las leyendas y vamos a ver el significado de estas máscaras post-mortem y sobre todo el caso paradigmático de Mariano Fortuny, que falleció en el año 1874. El caso es que sabemos por una crónica que Fortuny estaba obsesionado por las máscaras mortuorias. Como saben, las máscaras mortuorias son esos vaciados que se hacen en yeso de las personas que acaban justamente de morir, con el fin de captar físicamente el último rostro antes de la muerte. Y con esos vaciados en yesos se hacen positivos, normalmente en cera o en otros materiales, y preservamos el rostro tal cual del fallecido, para siempre. Así que Mariano Fortuny, que era joven cuando murió, no muere de anciano, muere a una edad temprana, parece que está preconizando algo, porque él tiene una gran colección de máscaras mortuorias, entre ellas la de Beethoven, que pueden ver aquí en esta imagen, y es que en esos últimos días de vida él estaba obsesionado con esta máscara de Beethoven y hizo toda una serie de dibujos y de bocetos representándola. El caso es que le sobreviene la muerte, y cuando sus compañeros acuden al entierro, cuando se está haciendo la elegía por su obra y la tristeza de su partida, pues uno de sus compañeros va a lanzar uno de esos bocetos de las máscaras mortuorias junto al féretro en el entierro. Y bueno, también sabemos que, como era típico en la época, a Mariano Fortuny, por supuesto, también se le practicó esa máscara mortuoria, ese vaciado que podemos ver aquí en esta imagen. Pero hay otro hecho curioso, y es que no solo se hizo un vaciado de su rostro, sino que se hizo también un vaciado de su mano derecha, porque quisieron de alguna manera conservar también su buen hacer como pintor, inmortalizando también la mano derecha de Fortuny.